En primer lugar, enhorabuena a los organizadores de este congreso, que por lo que veo lo tenéis todo perfectamente organizado y desde luego en redes se ha visto mucho y seguro que tiene mucho éxito, aparte por los que estamos aquí, por gente que presencialmente no puede acompañarnos, pero que seguro que nos sigue. Agradecer que hayáis contado conmigo como ponente. Y bueno, yo pretendo trasladaros un poquito la idea de lo que estamos haciendo en la Agencia Tributaria de Madrid. La Agencia Tributaria de Madrid, por centraros, es un organismo autónomo que depende de la Delegación de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid y que somos los responsables de gestionar los ingresos de todo el Ayuntamiento de Madrid, no solo los tributarios, sino también que realizamos toda la parte de la elaboración de los ingresos, del presupuesto de ingresos. El Ayuntamiento de Madrid, porque os hagáis una idea, tiene un presupuesto de 5.000 millones y básicamente sería la quinta después de las comunidades autónomas en cuanto a magnitudes. Es decir, tiene una importancia muy fuerte. Como sabéis, el Estado en el español tiene 8.000 ayuntamientos de muy diferentes medidas y os podéis imaginar que el Ayuntamiento de Madrid pues, tiene unas magnitudes muy diferentes a cualquier otro. Como responsable de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid, se me encargó cuando me propusieron para el cargo tecnológicamente cambiar el organismo. El organismo venía de varias experiencias frustradas en la que se habían intentado poner aplicaciones informáticas durante sucesivos años, se habían hecho muchas inversiones, pero no se había conseguido y actualmente los sistemas están teniendo diferentes aplicaciones en función de las partes o de los tributos que se gestionan. Por una parte iba gestión, por otra inspección. Entonces, esto ha traído consigo el tener una organización en la que estamos 938 personas con experiencias tecnológicas frustradas, que eso cuesta mucho. Ya sabéis que lo primero que hay que hacer para crecer es desaprender y de los fracasos pues se pasa mal, con lo cual la inercia es a pensar, bueno, ya vienen otros con otras ideas y volvemos a fallar. Sabéis también que los ayuntamientos son organizaciones, que yo que vengo de la AGE me ha sorprendido mucho, en las que el político está más cerca y, por tanto, los equipos cambian con mucha mayor asiduidad y, lamentablemente, en este país muchas veces se deshace lo del anterior simplemente porque lo hizo el anterior. Entonces, yo creo que es fundamental el que profesionalicemos todo este tipo de actividades de agencias tributarias o de organismos y sepamos quedarnos con lo bueno del anterior y seguir creciendo. Como os digo, la transformación fundamental que se me pedía era una transformación tecnológica, era una transformación de sistemas, pero nosotros vimos claro, con el equipo que conformamos, que no se trataba simplemente de implantar tecnología, sino que la tecnología iba a ser el catalizador para hacer un cambio profundo en la organización. Os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo y básicamente centrándome, puesto que estamos en este congreso, en la importancia del dato como base de toda la transformación integral de la agencia tributaria. La gestión del dato y, por otra parte, os voy a contar un poquito cómo estamos metiendo técnicas de inteligencia artificial, aplicaciones de inteligencia artificial en la gestión ordinaria. El lema en el que estamos trabajando en la agencia tributaria es que nosotros buscamos una agencia tributaria fuertemente tecnológica. Como os decía, la inversión en tecnología, y aquí también me ha sorprendido a mí mucho porque, como os digo, vengo de la AGE y yo venía de catastro y gestionar contratos casi era una miseria, ¿no? Pedías un dinero y a ver si te daban o no. Sin embargo, en la administración local, por lo menos en esta, todo el dinero que he pedido se me ha dado, cosa que creo que no es lo habitual los que trabajáis en la administración pública. Había una fuerte decisión por invertir en tecnología, ¿no? Y al final tecnología es dinero y en considerar que es importante esta inversión. La agencia tributaria fuertemente tecnológica, conectada, ¿qué quiere decir conectada? Básicamente es que todos los datos tributarios que manejamos provienen de otros organismos públicos o privados o semipúblicos, es decir, por ejemplo, notarios y registradores, el INE, cualquier organismo maneja datos que son vinculantes, que son fundamentales
para la Administración tributaria. Y, por tanto, no debemos intentar no pedir a los ciudadanos la aportación de documentos, puesto que los podemos obtener con una interoperabilidad clave entre todas las administraciones públicas. Y la tercera de las patas de nuestro lema es que está centrada en las personas en su doble vertiente, como ciudadanos y como empleados. Como ciudadanos, porque consideramos que el ciudadano, en nuestro caso contribuyente, es el centro de todo. Ciudadano 360 es quien nos paga al final todos los meses el sueldo y a quien nos debemos. Por lo tanto, tenemos que establecer canales de comunicación con ellos y hacer productos que sean fáciles para el contribuyente. Yo siempre digo que en una empresa privada nadie se pone, por ejemplo, a hacer la GM, a hacer coches sin saber a qué tipo de cliente va destinado, ¿no? Unos coches para un sector, otros para la gente joven. Sin embargo, nosotros en las administraciones públicas todo el tema del marketing público lo tenemos ligeramente descuidado. Tenemos que hacer productos viendo a los ciudadanos a los que van destinados. Y dentro de esa tercera pata, el centrar en las personas, es centrada en los empleados. Para nosotros también es clave que el empleado de la agencia tributaria, que, como os digo, somos 900 personas, 71% mujeres, una población también bastante añosa, con una edad media de 54 años y un 80% personal funcionario y el resto personal laboral, tiene que estar involucrado en el proceso de transformación integral. Y por eso estamos haciendo fuertes inversiones también en formación del empleado, en metodologías en las que se les explica que la transformación viene de dentro y, sobre todo, en formación en temas tecnológicos adaptados al usuario. Detrás de este lema de hacia una agencia tributaria fuertemente tecnológica, conectada y centrada en las personas, establecimos unas 6 líneas estratégicas en las que 2 de ellas tenían un fuerte componente tecnológico. La primera de ellas es el fortalecimiento tributario. No sé si conocéis todo el tema de la tributación local, que está fuertemente contestado. A veces sale en el periódico todo el tema de la plusvalía. Hay una corriente jurisprudencial que está tumbando periódicamente muchas de las resoluciones que tenemos en las administraciones tributarias municipales, motivadas en parte en un sistema de financiación local que tal vez se haya quedado obsoleto. Seguimos regulándonos por la ley, el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales del año 88 y, por tanto, la adecuación a la realidad actual pues a lo mejor discrepa y por eso es necesario establecer un fortalecimiento tributario que lo hemos desarrollado por diversas vías, entre ellas en la consideración de la constitución de una subdirección jurídica tributaria. Y las otras 2 fuertemente tecnológicas es el segundo, la aplicación de un proceso de transformación digital. Aquí estamos haciendo toda una migración a SAP y, bueno, esto sería una ponencia específica, pero básicamente es toda la transformación de los sistemas de gestión de tributos. Y el tercero, en el que me voy a centrar hoy, es el desarrollo de un modelo transformador basado en tributos inteligentes. Además, tenemos otras 3 líneas estratégicas que todas ellas se coordinan, que es la implantación de un modelo de fiscalidad verde que en la tributación local está todavía muy verde, que lo vuelva a decir, es muy mínimo lo que hay y es evidente que Europa va por allí, tenemos que seguirlo. La aplicación de un modelo eficiente de cooperación en la gestión tributaria, esto va relacionado con todo el tema de una agencia tributaria fuertemente conectada, pensar que tenemos todas las fuentes, incluso dentro del ayuntamiento en este caso, de los cuales no somos conocedores en la agencia y debemos hacerlo, y la implantación de una nueva estructura basada en las personas y toda una redefinición de procesos. Entrando en el tema de qué son los tributos inteligentes, bueno, básicamente no es una... me gustaría trasladaros que es una cosa de la gestión diaria, una cosa muy realista. Los tributos inteligentes llamamos a todos aquellos que se gestionan desde la perspectiva de los datos y de la tecnología con el objetivo de obtener mejores resultados de los que llevamos tradicionalmente haciéndolo. Para mí es clave que en los sistemas de dirección, o sea, que en los consejos de dirección y que en la propia toma de decisiones, los TICs, en este caso, pues estén formando parte de la toma de decisión. Yo creo que tradicionalmente había una toma de decisiones que decía el responsable, quiero hacer determinada cosa, y luego iba a informática y decía, ahora móntamelo.
el presente es que para tomar una decisión tienes que tener el conocimiento que te aportan los TICs, porque se conoce cuáles son las realidades, las herramientas actuales que se disponen, y para la toma de decisiones es fundamental conocerlas para ir en un sistema o en otro. ¿Por qué estamos trabajando en estos sistemas de inteligencia artificial y elaborando proyectos de tributos inteligentes? Bueno, pues básicamente, tampoco quiero enrollarme mucho porque todos lo sabemos, los ciudadanos demandan más de nosotros. Los ciudadanos nos están demandando sencillez, multicanalidad, es decir, que les demos los mismos servicios por unos y otros canales. Si vemos, nosotros analizamos periódicamente las cifras de clientes o de contribuyentes que acuden a nosotros por las diferentes vías, y es cierto que los canales de Internet están subiendo, es decir, a través de la oficina virtual suben muy escalonadamente los servicios, y dentro de ellos con los smartphones, ¿no? La gente joven se maneja básicamente, bueno, la gente joven, la gente mayor se maneja básicamente con los teléfonos, con lo cual tenemos que rediseñar todos los procesos para este tipo de personas, sin olvidarnos siempre que siempre va a quedar un núcleo de personas que van a querer seguir viniendo a nosotros en presencial y a los que no podemos ayudar. Consiste, en definitiva, en dar una misma experiencia de cliente a todos los ciudadanos con independencia del canal que ellos decidan. La rapidez, lo conocemos todos, la transparencia, por supuesto, la justicia tributaria es uno de los principios constitucionales, pero que cuesta mucho ponerlo en la práctica, es decir, que los tributos sean justos y, las administraciones también estamos demandando más de nosotros mismos. Todos tenemos un objetivo común, que es servir bien al ciudadano. Yo creo que incluso entre administraciones de diferentes poderes territoriales, ¿no? del Estado, de las comunidades autónomas y de la administración local, debe haber cierta competitividad para de alguna manera gestionar y sacar lo que más queremos. Entonces, con este panorama, apoyarnos en la tecnología lo que nos lleva es a poder hacer más con menos. Es decir, esto es una cosa muy sencilla y que se ve muy clara, ¿no? Es evidente, lo ha dicho Margarita en la anterior ponencia, que todas las administraciones tenemos menos personas. Las personas, hay muchas tareas que pueden ser automatizadas y que, por tanto, no deben depender de personas. Yo me acuerdo cuando entré en la administración, que había posiciones para grabadores, ¿no? Que era gente que estaba tecleando todo el rato las rentas. Ahora los grabadores ya no existen. Hay tareas que perfectamente se pueden automatizar y que no precisan de personas, y sin embargo hay otras tareas que yo creo que generalmente son superiores, que deben ser cubiertas por personas que tengan suficientes conocimientos para hacerlo. Con el laboratorio tributario, que es así como hemos querido llamar a nuestro producto, lo que queremos es básicamente automatizar tareas, normalizar decisiones, minimizar los errores que tengamos, personalizar y personalizar contenidos. Se trata de meter, y perdonadme que hable con un lenguaje coloquial, yo creo que cuanto más fácil se dicen las cosas mejor se entienden, meter en una olla, que es nuestro laboratorio tributario, toda la información disponible e incluso la no disponible que tenemos que extraer todavía, para que dentro de esa olla tengamos unos productos mejores, podamos automatizar todas las tareas y las decisiones que sean automáticas, que sean verdaderamente automáticas, no invertir tiempo en ellas. Las administraciones tributarias, como sabéis, ya están, yo creo que siempre han sido punteras en el uso de la tecnología. Inteligencia artificial ya se está utilizando por diferentes administraciones públicas, ya hay 40 administraciones tributarias haciéndolos, 10 países cuentan con chatbots para la mejora de asistencia al contribuyente. Nosotros, en concreto, hicimos un chatbot para el periodo del COVID, puesto que no podíamos darte atención presencial. Para la detección de incumplimientos, pues también son muchas las que están haciendo. Para el análisis de riesgos fiscales, incluso hemos tenido contactos con una administración local australiana que está haciendo modelos de predicción de incumplimientos en la recaudación, ya no de gente que quiera defraudar, sino en base a inteligencia artificial, detectar cómo una empresa no es que quiera defraudar, es que finalmente no va a poder pagar, con lo cual la administración tributaria tiene que ir un poco por delante
para evitar estos impagos, ¿no? Y, sobre todo, para la previsión de ingresos y valoración de impacto en los cambios que haya. Pensad que nosotros, como os decía antes, en la fase de elaboración de ingresos del presupuesto de Madrid, pues siempre se hace con una serie de previsiones. Las previsiones, ahora hoy ha salido la noticia de que no va a haber reglas fiscales, hay una serie de previsiones de crecimiento que pueden o no luego cuadrar. Como os podéis imaginar, el año del COVID se nos descuadró todo totalmente y tuvimos que modificarlo, pero son todo datos. La previsión de ingresos es un dato muy automático, es un dato muy estadístico, y cualquier utilización de estas técnicas de inteligencia artificial te permite ser más certero. Nosotros, con la utilización del laboratorio tributario, lo que queremos es, como os digo antes, dicho muy sencillo, ponérselo muy fácil al que quiere pagar, ¿no?, al que quiere contribuir, y ponérselo muy difícil al que no quiere hacerlo. Este sería nuestro lema, porque también hay un antiguo lema de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que decía que si pagamos todos pagamos menos, y este sería un poco el objetivo al que vamos, ¿no? Vamos a intentar que el que quiera pagar lo tenga muy fácil, porque hay muchas veces que vas a pagar una multa, vas a pagar algo y no puedes, ya es desesperante. Y, por otra parte, que al que quiera defraudar pues lo tenga muy difícil. Con este objetivo básico y casi primigenio, hemos iniciado una serie de líneas de trabajo que os voy a explicar un poco. La primera de ellas es el seguimiento de todos los expedientes mediante aplicación de BI. Pensar que, como os decía antes, venimos de una organización en la que tiene diferentes aplicaciones en función de los tributos, y ha costado mucho, pero estamos ya metiendo técnicas que yo ya conocía está por ahí Carlos, de cuando estábamos en Catastro, todo el business y el seguimiento de expedientes, y que te ayudan a la toma de decisiones y a que el funcionario o el empleado público sepa en qué punto está, ¿no? Yo me acuerdo que había los semáforos rojos, amarillos y verdes en función de si estabas cumpliendo el objetivo de expedientes o no, y yo, que llevo años en la Administración, considero que una de las cosas más importantes es que cada empleado, cada funcionario tenga muy claro en su mesa lo que tiene que hacer, que muchas veces la mala fama de los funcionarios a lo mejor no es que quieran trabajar, es que hay tal descoordinación que no tienen muy claro lo que tienen que hacer. Entonces, estos sistemas de seguimiento de expedientes y de seguimiento del cumplimiento de los objetivos en determinada medida, pues es lo que estamos metiendo. Después, todo el tema de la tramitación inteligente. Aquí hemos empezado con técnicas de OCR, de reconocimiento óptico de caracteres. Pensad que tenemos una agencia tributaria en la que venía todo en papel. Yo, cuando llegué, me impacté de las masas de papeles. Todavía hoy, si alguien quiere hacer la plusvalía, tenía que ir al banco, el banco nos lo mandaba, es decir, está muy obsoleta en ese sentido. Con el OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres, lo que hacemos es que se haga cada expediente, que son un tocho aquí sí, lo que hacía el funcionario era leerlo y extractar pues el valor de compra, el valor de venta, la cuota, y lo que hace eso es que lo hace una máquina, ¿no? Reconoce en base a una serie de entrenamientos, y la máquina te da una ficha que luego la puedes revisar. Eso que parece algo tan sencillo, y para mí era como muy evidente, porque, bueno, ¿para qué tengo que tener a un empleado? Pues dentro de la organización costó mucho. A la gente, a las personas, nos da mucho miedo que de repente nos cambien el trabajo, que nos quedemos sin trabajo, o que nos manden a un trabajo más costoso, o que no me apetece nada, o que simplemente tengo que cambiar de mesa. Entonces, eso costó mucho, muchas horas de decir, no hace falta, si luego vamos a tener que revisar para eso ya lo hacemos. No sé si son frases que ya os suenan. Sin embargo, una vez que hemos empezado, pues el ahorro de tiempo y al final de dinero, porque el tiempo cuesta, es muy evidente. En cuanto a la previsión y simulación, pues prácticamente lo mismo. Con el laboratorio tributario somos capaces de hacer simulaciones en tiempo real de, por ejemplo, la cuantía del IBI de toda la Ciudad de Madrid. La Ciudad de Madrid, que con todas las unidades urbanas que tiene y las variaciones, pensad que yo llega por allí por el mes de octubre y me llama la delegada y dice, tenemos que bajar el IBI, porque los políticos pues les gusta bajar los impuestos, ¿no? Pero me tienes que seguir recaudando lo mismo porque no podemos bajar la recaudación. Entonces, con estas técnicas de simulación,
que estamos haciendo, pues permiten ver dónde están los IBIs más altos, más bajos, si bajamos una décima, cuánto se baja. Son cosas que antes se hacían con Excel, que costaban horas y horas. Yo recuerdo el primer año que llegué en octubre, que ya me vi en unas salas de reuniones, pedía datos, tardaban, y que ahora se pueden hacer con mucha más agilidad y sobre todo con mucha más precisión. Al final son, lo que os decía antes, una gran olla en la que metemos todos los datos de los inmuebles de la ciudad de Madrid y con la que hacemos diferentes simulaciones, si cambiamos los tipos diferenciados, si cambiamos el tipo general, si cambiamos una zona, etcétera, etcétera. En cuanto a la investigación del fraude, también es fundamental la inversión en tecnología. Por ejemplo, una tasa por la cual se paga mucho. Fijaos que una de las primeras reuniones que tuve yo fue con el tema de la construcción, ¿no? Aquí es típico que Hacienda quiera recaudar y que los contribuyentes se quejan porque paguen mucho, con lo cual hay muchas reuniones de este tipo. Una de las primeras reuniones fue con la Asociación de Constructores de Madrid, que tuve que acompañar a la delegada, y yo me había estudiado el ICIO perfectamente, que es el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, y resulta que no hablaron del ICIO, sino que hablaron todo el rato de una tasa que tenemos, que es la que grava el suelo en el cual ponen los materiales, ¿no? Entonces, cuando van a hacer una obra, te pones en el suelo de al lado de los materiales y, por tanto, pagas por eso. Entonces, está muy cara. Y digo yo, ¿y por qué aquí nadie se queja del ICIO? Pues, evidentemente, cuando empiezas a hurgar, parece ser que es práctica, bueno, no voy a decir común, es una práctica ligeramente fraudulenta, que se hace un proyecto inicial para declarar el ICIO y luego pues dicen que la obra ha costado más y nosotros no estamos atentos para hacer una complementaria a la liquidación del ICIO y solamente introduciendo datos genéricos de este impuesto, ves claramente en el laboratorio tributario cómo determinadas declaraciones se salen de la norma. Es decir, al final son datos muy básicos que cualquiera que está por debajo pues rápidamente sale y localizas mucho antes la posibilidad de fraude. Otra de las líneas de trabajo que estamos haciendo es la asistencia y transparencia. Todo el tema de los chatbots, de asistentes virtuales, necesita de mucho más recorrido. Nosotros, como os decía antes, durante el COVID, el Ayuntamiento decidió hacer una bonificación especial para los sectores más castigados por la pandemia. A mitad de año se hizo, si el COVID empezó en marzo, lo aprobamos en junio, para la hostelería, para los centros, para cultura, para el uso oficinas, y esta bonificación por ley debía ser rogada, con lo cual nuestro reto fundamental era que los bares que estaban cerrados supieran que tenían que pedirla, porque de oficio por ley no se podía aplicar. Entonces, creamos un chatbox que le dimos bastante publicidad, en el que muy fácilmente se le contestaba una serie de preguntas al ciudadano para hacerlo. Como os digo, el chatbot yo creo que está también en la Agencia Estatal, está en la Tesorería General de la Seguridad Social, sin duda estarán en cualquier otra administración pública y ayuda, pero yo considero que tiene que mejorar mucho, porque hay muchas personas que todavía prefieren el cara a cara y el hablar con un funcionario porque les da más seguridad, siendo que a lo mejor en un X% el chatbot dice las cosas mejor que el funcionario, que a lo mejor no se ha enterado de lo último. Con lo cual es una línea de trabajo muy importante que debemos desarrollar. Y luego la última de las líneas de trabajo de inteligencia artificial que estamos haciendo son los nuevos modelos tributarios. Fijaos que, bueno, aquí entraría que, por ejemplo, la tasa de terrazas, ahora mismo el contribuyente paga por tener una terraza, el centro de hostelería. Sin embargo, es evidente que una terraza que está en una calle y otra que está en la acera, pues a lo mejor no tienen la misma facturación, pero como tributan por el índice fiscal de calles, pues paga lo mismo, mientras que a lo mejor a una le da el sol todo el día y tiene mucho calor, o tiene unas basuras cerca y no va la gente, la de enfrente tiene mucho más. Entonces estamos haciendo toda una serie de microdatos en los cuales recoger para mejorar estos modelos tributarios. ¿Qué elementos son los que componen el laboratorio tributario? Básicamente son 4, los datos, la tecnología, los equipos y las metodologías que estamos utilizando. Os cuento un poquito de cada uno. Los datos, y creo que este punto es en el que conecto con vosotros, fundamentalmente los datos son el elemento fundamental para los tributos inteligentes. Ya podemos invertir en tecnología todo lo que queramos, ya podemos traernos a los mejor TICs, ya podemos
hacer todos los cambios estructurales que, como los datos de origen sean malos, no nos sirve de nada, ¿no? Aquí traigo unas palabras de una profesional del tema de inteligencia artificial, que es Cristina García Herrera, que dice que el éxito de la inteligencia artificial no está en los algoritmos, sino en la calidad de los datos que posean y el volumen de los mismos. En este sentido, las administraciones tributarias tienen un privilegio debido a la cantidad de datos que procesan y a la calidad de los mismos. Como os decía antes, prácticamente toda la información que los gestores tributarios necesitamos para grabar y para realizar la fiscalización proviene de otros organismos. La tienen, o la tiene la agencia estatal, o la tiene la comunidad autónoma, lo tienen notarios o registradores, o lo tiene el INE, o lo tiene el padrón. No podemos cargar de obligaciones tributarias al contribuyente cuando no son necesarias. Hemos realizado en este proceso de transformación integral de los sistemas de aplicación de tributos de la agencia un programa de depuración de los datos tributarios y hemos conseguido lo que nosotros llamamos el Golden Record, que pasar de 12 millones de registros de contribuyentes que había en la Ciudad de Madrid a 5,5 millones de contribuyentes perfectos, ¿no? Son los Golden Record que llamamos y que tienen diferentes capas. El primero es el nombre y apellidos DNI, luego ya se incorpora deuda tributaria, se incorpora domicilio fiscal, etcétera, etcétera. Para ello hemos cruzado los datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Dirección General de la Policía para todo el tema de los NIF. Hemos hemos cruzado nuestros datos con ellos, ha sido un trabajo de 2 años muy callado, muy dolido, como yo creo que no se luce. Quiero decir que luego esto no lo nuestros políticos no sacarán pecho de esto, pero para nosotros es de lo que más orgullosos estamos, que hemos sido capaces y tenemos un Golden Record, un núcleo central en el que los datos son de calidad extrema y no dejamos que se contaminen. Allí sí que estamos luchando, poniendo todos los parapetos para que no nos entren malos. Y yo creo que si al final las cosas salen bien, que espero que sí, dependerá de la calidad de los datos que tengamos en origen. Además, yo a lo mejor porque vengo de catastro y tengo esa componente territorial, el componente espacial de los datos tributarios es esencial para una mejor representación de los mismos, para el seguimiento, para comprender el tributo. Un dato no geoposicionado es medio dato. Yo, como os digo que vengo de catastro, cada vez que me hablan de algo lo tengo que ubicar geográficamente en un mapa. El tema que hizo Catastro con la referencia catastral, de incorporarla en todos los documentos administrativos, es clave. Para nosotros, gestores tributarios, el geoposicionar todos los datos también es fundamental. Además, para ello contamos con fuentes de formación integradas, tanto propias como ajenas. Como os decía antes, pues está el Geoportal, que es el portal cartográfico del Ayuntamiento, diferentes sistemas municipales. Pensar que en un ayuntamiento tan grande como el de Madrid, yo creo que es un problema que lo tienen casi todos los ayuntamientos, urbanismo y hacienda, que deberían ser perfectamente coordinados, muchas veces no lo están. Cada uno mantiene sus bases de datos y muchas veces se dan la espalda. Tenemos que ser capaces de integrar perfectamente todas las fuentes de información. Parece que las propias sería fácil, pero ya os cuento yo que muchas veces son más difíciles que las ajenas, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos firmado un convenio con los registradores de la propiedad en los que nos facilitan toda la información de notarías. Pensar que estoy hablando de una administración en la que todavía hay 2 personas que todos los días iban al registro de la propiedad en coche o en autobús a buscar las notas simples, las traían en papel y las incorporaban. Es decir, que eso en pleno 2022 no cabía, y como os podéis imaginar, el cambio cultural a que eso no se tiene que hacer, pues es muy fuerte. Con el INE, con Catastro, por supuesto, y integrarlos de alguna manera en esta gran olla que es el laboratorio tributario. Aquí os explicaba un poquito el tema del aprovechamiento obtenido por el uso privativo del dominio público. Básicamente es lo que os decía antes, una terraza no puede tributar lo mismo porque esté en una misma calle, que es como está. Con esto nos enfrentamos ante que hay que cambiar las ordenanzas fiscales, que eso es relativamente fácil para nosotros, pero también hay que cambiar la ley de haciendas locales, que es relativamente difícil, puesto que el tema de la financiación local, no sé si alguien os acercáis a este tema, es un tema que tradicionalmente se ha excluido en las reformas fiscales. De hecho, el último libro blanco para la reforma del sistema tributario ha excluido específicamente la tributación local.
¿Por qué? Porque entiendo yo que es muy difícil poner a 8.300 ayuntamientos de acuerdo y además ponernos de acuerdo con el Estado, y la realidad es que los ayuntamientos son muy diferentes. No puedes poner los mismos niveles de servicio para un ayuntamiento grande que para un ayuntamiento pequeño, que a lo mejor tiene un secretario que va por allí 2 horas a la semana. Entonces, es un tema tan dificultoso que nunca se ha abarcado en profundidad. La tecnología, como os decía antes, es otro de los elementos clave, nos ayuda a sacar el mejor partido de la información. Aquí querría hablar un poco brevemente de la ética de los algoritmos, de su transparencia y explicabilidad. Para nosotros, yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos las administraciones públicas que queremos aplicar técnicas de inteligencia artificial. Tenemos todo el reto jurídico. Es muy difícil, la inteligencia artificial tiene que ser capaz de ser entendida por el contribuyente y, lo que a mi juicio es todavía más difícil, ser entendida por el juez, porque cuando una decisión, una resolución administrativa basada en técnica de inteligencia artificial es recurrida y pasa a los juzgados, pensar que tiene que el juez entender cómo ha llegado a esto. Esto se produce, por ejemplo, con todo el valor de referencia de catastro, que ha entrado a partir del 1 de enero de este año. El valor de referencia está basado en toda una serie de fuentes de información, de notarios registradores, compraventas, y al final te da unos valores medios. El juez, el contribuyente, tiene que ser plenamente conocedor, tiene que tener transparencia, y nosotros tenemos que ser capaces de explicarlo. No le vale a un contribuyente que te diga que el valor catastral, el valor de referencia, o en nuestro caso la cuota de plusvalía que le ha resultado, la hemos obtenido por técnicas de inteligencia artificial, porque no va a valer. Tienes que decirle, bueno, te va a valer porque resulta que he mirado que el primero al quinto B y el quinto C de tu edificio se han vendido hace 3 meses, hace 6 y hace 4 por este precio, y que además en Idealista o en cualquier otro portal están a este precio, y yo conozco los precios de venta, conozco los precios de compra, los precios de oferta, los precios de compra. Con eso he hecho una valoración. A ver cómo explicamos todo esto. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día, el juridificar de alguna manera el uso de las tecnologías de la información, el hacerlas transparentes y hacerlas explicables, básicamente. En cuanto a la tecnología, poco más contaros. Lo hemos establecido básicamente en 3 niveles. La utilización de la misma, es necesario que haya una perfecta coordinación tecnológica, especialidades por capas de información. Nosotros hemos intentado y estamos intentando hacer una estructura matricial de la agencia tributaria, en la cual haya especialistas tecnológicos que sean transversales en cada una de las subdirecciones. Ya os digo que a día de hoy estamos fallando, eso nos está costando porque tal vez la organización no esté madura para ello, y cada vez el peso de la subdirección de informática tributaria es más fuerte, y no queríamos que fuera así. Creeríamos que al final las tecnologías estuvieran dentro del negocio puramente, y que por tanto fueran los propios conocedores del negocio los que asumieran como propios las tecnologías y desarrollaran hicieran los desarrollos correspondientes. Sin embargo, es verdad que la organización tal vez no esté madura y cueste un poquito más. Los niveles son el nivel estratégico especializado, luego un nivel táctico y un nivel operativo, que es todo el de gestión de expedientes, gestión de documentos, los registros de las operaciones, etcétera. Los tributos inteligentes, como os decía antes, lo que hacen es utilizar la tecnología para mejorar de alguna manera y para ser mucho más eficaces y para invertir menos tiempo y dinero en la gestión de nuestras actividades administrativas ordinarias. Los tributos inteligentes no son unos tributos que se gestionen solos, es decir, no son la panacea. La tecnología no sustituye a las personas, eso es muy importante y que culturalmente se involucre ese concepto en la Administración. La tecnología lo que viene es apoyar a las personas, no es un fin en sí mismo, es un medio, y lo que sí que es la tecnología para mí es un absoluto catalizador y lanzamiento de los procesos de transformación. Pensar que, como os decía antes, en esta organización la inversión en tecnología, pues políticamente se decidió que debía hacerse.
pero se podía haber quedado allí, una transformación tecnológica, sin embargo, no hubiera servido de nada. Si la tecnología, si ese cambio, por ejemplo, lo que hemos hecho a raíz de este contrato es toda una redefinición de procesos, se ha abierto uno a uno cada uno de los procedimientos, se han redefinido, se ha hecho una reingeniería de procesos, se han hecho nuevos textos más claros para el ciudadano, es decir, la tecnología podía haberse quedado arriba, pero sin embargo solo tiene éxito cuando cala en toda la organización. El laboratorio tributario, por tanto, debe estar formado por un equipo multidisciplinar que englobe a varios perfiles. Es fundamental tener los mejores conocedores del negocio, es decir, la gente dentro de la agencia tributaria que lleva años trabajando de otra manera tienen que estar involucrados en el proyecto, si no sale adelante, es decir, el tema de negocio es fundamental. Pensar que nosotros creamos un grupo con subdirectores y bueno, de todas las escalas, de un grupo de gestión del cambio que durante, ya lo hemos eliminado porque ya estamos en SAP, durante año y medio, todos los viernes de 9:30 a 11 se reunía a ver cómo estaba la gestión del cambio, es decir, culturalmente tiene que estar súper asumido que es necesario cambiar, tiene que haber una programación perfectamente tasada, programación que como os podéis imaginar se va retrasando, entonces hay que irla adaptando. Tiene que haber un análisis de datos continuo, para eso la inteligencia artificial es fundamental y lo que os decía antes, el tener los datos buenos es clave y, por supuesto, una estadística que nos permita conocer cómo estamos haciendo todo. El objetivo también es ser rápidos, detectando el error y utilizar metodologías ágiles. Al final, el día a día en todas las administraciones públicas de alguna manera nos come. Tenemos que ser capaces, yo muchas veces digo, nos falta visión de helicóptero, hay que salirse del día a día, mirar desde arriba y ver qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien y pararse a pensar. Para esto nosotros estamos haciendo unos cursos que nos están impartiendo de toda la metodología Agile y bueno, de alguna manera también está ahora muy en boga y lo hemos metido, que ya os contaré cómo sale porque estamos empezando ahora, todo ese lema de que la transformación de que las organizaciones al final son las personas que las componen y que si buscamos la transformación de una organización tenemos que partir de la transformación de uno mismo, ¿no? Entonces, ahí hay unas nuevas formaciones que a mí me parecen muy interesantes y que yo creo que tendrán buenos resultados de pues, la felicidad en el trabajo, el hacer transformación interna para conseguir la externa, el cómo te involucras dentro de los equipos y el coordinarse y de alguna manera aprender a trabajar en equipo, que pese a que llevamos tantos años, pues muchas veces es muy costoso. Bueno, yo creo que ya llego justo al tiempo. Os he intentado contar un poquito en el proyecto en el que estamos. No sé en qué quedará la cosa, son proyectos muy largos, muy a largo plazo. El plan estratégico nuestro es del 21 al 25. El año que viene hay elecciones, el poder político está muy cerca de la administración local, pero yo siempre que me preguntan digo que a mí lo que me gustaría es dejar en la administración, en la agencia tributaria de Madrid, un poco el estímulo permanente de innovar y de que la tecnología sea la clave, dos cosas, la tecnología y los datos, que tengamos buenos datos y que la tecnología la utilicemos en beneficio de los contribuyentes. Muchas gracias.